compañero. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a continuar con los procesos de circulación y transporte de sustancias en los seres vivos. La clase pasada alcanzamos a ver un poco de qué era la circulación celular. A ver, ¿quién me hace el favor y me recuerda de qué trata la circulación celular? Marlon. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Este proceso sucede cuando a través de la célula transporta alimento, oxígeno y agua. Este transporte de sustancias se lleva a cabo por diferentes organelos como retículos, vacuolas, vesícula y excitoplasma. La circulación es diferente en los organismos unicelulares y en los pluricelulares. Eso, muy bien. Entonces hablábamos que la circulación celular se da dentro de la misma célula y se da por medio de algunos organelos como son las vacuolas, el retículo endoplasmático y principalmente en el citoplasma. Ustedes tenían una actividad en el libro donde tenían que investigar qué era endocitosis, difusión y ósmosis, ¿cierto? Y hacer un dibujo relacionado con cada uno de estos tipos de procesos de transporte en la célula. Entonces, ¿quién por favor me colabora diciendo qué es la endocitosis? Sebastián Lavado. Se encuentra en la página 130 del módulo. Por favor, nos ubicamos en la página 130 de nuestro módulo y en ella encontramos la información que debían de enviarme como actividad de trabajo del módulo. Listo. Listo, Sebastián, dale. Te escuchamos. Toman energía del medio que les rodea. Listo. Entonces, la endocitosis es el proceso que toman la energía del medio que los rodea. ¿Qué vendría siendo la difusión? Mateo. ¿Qué es la difusión? Se considera una forma de transporte celular pasivo y que no necesita energía adicional para que ocurra, Listo. Entonces, como lo dice Mateo, la difusión es un transporte de sustancias considerado pasivo, ya que no necesitan de mucha energía. ¿Y qué sería la ósmosis, Emanuel? Samantha, ¿no te escuchamos? Que tiene osmosis que tiene lugar entre dos líquidos o gases capaces de mezclarse a través de un tabique o membrana Listo, muy bien. Entonces, cada uno de ustedes tenía que hacer esta actividad en el módulo, ¿cierto? Y enviarme la evidencia. Entonces, recuerden que todas las actividades que vayamos realizando, que yo les diga que hemos de enviar evidencia, deben de enviarlo tanto al correo como al WhatsApp, alguna de las dos alternativas. Entonces, el día de hoy vamos a explicar a qué hace referencia ese transporte de sustancias en la difusión. Entonces, nos indicaba nuestro compañero que la difusión es aquella proceso donde se llevan el transporte de sustancias a nivel celular, que es un transporte pasivo. Como lo indicábamos antes, el transporte pasivo hace referencia a que al realizar este proceso no se consume mucha energía. Entonces,
la célula no necesita mucha energía para realizar el transporte de estas sustancias dentro de sus organelos. Estas sustancias se realizan a través de un procedimiento que se llama el favor de gradientes de concentración. ¿Qué serían los gradientes de concentración? Los gradientes de concentración son aquellas sustancias que van a circular de un lado donde hay mayor concentración de sustancias a un lugar donde hay menor concentración. Entonces, digamos que si acá se encuentran muchas proteínas en este lado de la célula y necesitan que se transporten a un lugar donde hay muy poquita proteína y estos organelos lo están necesitando. Entonces, se va a realizar este proceso de transporte para que donde hay muchas proteínas se transporten a un lugar donde hay menos proteínas. Y en la difusión se realiza un trabajo que se llama difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Que todo este recorrido se realiza dentro de la membrana plasmática y el citoplasma. Entonces yo les voy a realizar unos ejercicios más o menos explicándoles de qué se trata la difusión. Para eso ustedes deben de estar muy atentos porque la actividad en clase va a ser lo siguiente. Yo voy a hacer dos estilos de experimentos donde les voy a explicar qué es la difusión y cómo se difunden estas partículas de sustancia dentro de otra sustancia que vamos a asimilar que va a ser el citoplasma. Entonces ustedes como actividad deben ir poniendo mucha atención porque van a dibujar lo que yo les estoy explicando y van a escribir por qué se dan estos procesos. ¿Listo? Entonces en el primer proceso de la difusión, yo voy a tomar aquí un vaso y le voy a agregar agüita. Esta agua está fría. Si ustedes observan, dentro de este proceso, bueno, vamos a echarle esta negra que no veo la roja. Le voy a agregar tinta al agua. Y vamos a ver qué sucede cuando yo le agrego tinta al agua. Entonces digamos que la tinta viene siendo esas proteínas. Como ustedes se pueden dar cuenta en la pantalla, la tinta empieza a difundirse dentro del agua. Es decir, que aunque ustedes no lo estén viendo, las moléculas del agua están haciendo una circulación. Y en esa circulación, poco a poco van a llevar a la tinta a que toda el agua tome ese color negro que tiene la tinta. Entonces, ustedes en casa van a realizar las dos actividades si tienen la tinta o si no, pues podemos hacerlo a veces con témpera. Entonces, ustedes ven cómo se va difuminando la tinta dentro de todo el vaso y ya empieza a tomar toda el agua un color negro, moradito, en este casito, va tomando el color de la tinta todo este paso. Dime, Mayra. Profe, una pregunta. Difundir. Entonces, llegó una parte donde había mucha concentración, que sería en este caso el agua, llegó una partícula de menor concentración y empezó a llenar y a circular por todo el agua para que ésta tomara el color de la tinta. Vamos a observar qué pasa cuando le agrego la tinta al agua fría y qué sucede cuando le agrego la tinta al agua caliente. Entonces tenemos, esta va a ser mi agua fría. Entonces vamos a aplicar una gota de esta tinta y vamos a mirar qué sucede. ¿Listo? ¿Sí alcanzan a observar cómo se empieza a difundir la tinta dentro del agua? Vamos a agregar otra gota. Profe, ¿es caliente o fría? Esta es fría. Entonces apenas ingresa la tinta, empieza a difundirse dentro del agua.
Vamos a ver qué sucede cuando el agua está caliente. Miren la reacción que tiene la tinta cuando el agua está caliente, cuando el agua está fría. Wow. A ver, ¿quién me explica qué pasó en cada uno de estos dos casos? Miren cómo ya está el agua fría y miren cómo está el agua caliente, el tono del agua. Profe, pero no sería al revés. Listo. Al revés, ¿cómo, Samuel? De la que tú dijiste que era caliente era fría y la que tú dijiste No. que era fría era caliente. No, mira, esta es el agua caliente. Si observas cómo está difuminado o se difundió la tinta y el color que tomó. Mira cómo está la difusión dentro del agua fría. Profe, pero ¿por qué pasa eso? Listo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque hablábamos de los gradientes de concentración. Entonces, dentro de los gradientes de concentración es lo que indicábamos que una sustancia donde está con mayor concentración, que en este caso era nuestra tinta, empezó a difundirse, o sea, empezó a hacer un transporte de sustancias alrededor de toda la membrana, que en la membrana en este caso sería el agua. Aunque nosotros no lo vemos, el agua está en circulación. Entonces, al estar en circulación el agua rotando, hace que las partículas de la tinta empiecen a circular y se empiece a tomar el color rojo o el color negro, el color de la tinta que estemos utilizando dentro del agua. En el agua caliente, si ustedes observaron cuando cayó la gota, fue un poco más lento que se empezara a esparcir. ¿Por qué? Porque ya está, hay otro factor que es la temperatura. Entonces, cuando la temperatura también está interviniendo dentro de esta difusión, ya observamos que va a ser un poco más lento que se empieza a difundir esta partícula de concentración dentro de la membrana, que en este caso sería nuestra agua. Dime, Smith. Profe, yo vi algo en los dos tarros que tú hiciste. La otra es más como más oscurita. Es Y más el, oscura. Muy y bien. el otro Dentro de el agua transparente. caliente, y muy bien, el agua caliente, el color rojo es un poco más oscuro y más denso. En cambio, las partículas del agua que está fría se tornan un poco más clara. Y esto es debido a que también la temperatura tiene influencia dentro de los procesos de circulación. Entonces, en el cuadernito vamos a colocar la fecha del día de hoy. Hoy estamos a miércoles 22 de julio del 2020. Y vamos a colocar como título transporte celular. Transporte celular. ¿Listo? Entonces, transporte celular como título. Aparte, dentro de la célula, se realizan dos tipos de transporte. Profe, ¿no se realizan dentro de la célula? Teacher. Dentro de la célula se realizan dos tipos de transporte. Uno es un transporte pasivo, es decir,
Es decir, que no necesita mucha energía. Mucha, teacher. Energía. Punto seguido. Por otra parte, coma, el transporte activo por otra parte, coma, el transporte activo hace uso de la energía en mayúscula y con rojo vamos a escribir ATP, todo pegadito, ATP. ATP, de la energía ATP. Y entre paréntesis escribimos trisfosfato de adenosina. Trisfosfato de adenosina. Eso significan las siglas ATP, que es una sustancia que encontramos dentro de las células, que de ahí ellas obtienen energía para realizar estos procesos de transporte. ¿Listo? Punto aparte. Como subtítulo colocamos ósmosis. ¿Cuál, profe? Ósmosis. Ósmosis. Como subtítulo. Profe, no escuché. Como subtítulo vas a escribir ósmosis. Punto aparte. Profe, Difusión. Corregimos ósmosis por difusión. Es un proceso un proceso de transporte pasivo. Profe, ¿qué era difusión? Es un proceso de transporte pasivo. A través de los gradientes, Profe, ¿fravientes o gravientes? con G, gradientes de concentración. Gradientes de concentración que circulan de un lugar
que circulan de un lugar de mayor concentración a uno menor. ¿A qué, profe? De un lugar de mayor concentración a uno menor. Punto seguido colocamos ejemplo y en el ejemplo es donde ustedes ya van a hacer los dibujos y van a explicar los dos experimentos que se hicieron. Primero el del agua fría solito y después la combinación entre el agua fría y el agua caliente. Dime, Mayra. Hacer una pregunta.